Así la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Oremos. Señor, te damos gracias por este tema, Dios, por este sermón. Pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Dame la gracia para predicar y dales la gracia para escuchar, Señor. Que juntos podamos escuchar tu voz como iglesia y que podamos hoy aprender y ser edificados a través de tu escritura en Cristo Jesús. Amén y amén. El carácter manifiesta lo que somos. El carácter manifiesta lo que somos. A propósito del tema de hace 8 días, caminando en pos de la virtud, este tema es como una continuación de ese tema, porque el carácter tiene que ver con la virtud. O sea, usted es, escuche, usted es lo que realmente es. Y usted no puede ser lo que no es. O sea, usted no puede ser manso si eso no está en su corazón. Usted no puede ser santo si usted no ha nacido de nuevo. Solo si ha nacido de nuevo puede ser ¿qué? Santo. Usted no puede ser feliz si es amargado, no se puede, o sea. Y usted no puede ser amargado si está lleno de gozo. ¿Sí ve la? O sea que el carácter al fin y al cabo va a mostrar lo que somos. Cuando, por ejemplo, usted va en un bus y el bus lo pasaba antes, ¿se acuerda? No ahora, porque ya ahora hay Transmilenio y eso. Ahora hay paraderos establecidos, pero ¿quién se acuerda cuando lo pasaban y usted qué pensaba? Me va a llevar donde, estamos en el mes de la madre, ¿no? Me va a llevar hasta donde su mamá o algo así. Y si usted no decía nada, se alteraba y bajaba echando, de una vez bajaba refunfuñando. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que somos. Y eso brota en los momentos de presión, así como la crema cae en el cepillo cuando se aprieta. O sea, si usted se va a cepillar y no aprieta la crema, no sale. Entonces, cuando el corazón de los seres humanos es apretado por circunstancias difíciles, brota lo que somos, brota su capacidad en una situación. Y no se preocupe que a mí también me brota todavía. Bueno, a mí también me pasa todavía en circunstancias, puede brotar un mal carácter, una mala actitud, una mala forma de hablar, por ejemplo, o una mala manera de decir las cosas. Nos pasa a todos. Después de haber estudiado el pasaje anterior que trataba sobre una guerra, ¿se acuerdan? Nos damos cuenta que todos vivimos esa guerra interna, tiene conexión con lo que hablamos hace 15 días, y de ahí depende cómo va a ser su carácter. Ahora vamos a mirar qué pasó después de esa guerra y vamos a aprender de la importancia de cuidar nuestro corazón siempre. ¿Por qué? Porque a veces después de una gran victoria podemos ser tentados y perder lo que ya hemos obtenido. Hubo una gran victoria, ¿se acuerdan la guerra? Hubo una gran victoria. Ahora viene otra pruebita. El libro, la vida de Abraham es solo pruebas. No se ven tanto, pero ahí están todas las pruebas. Y la vida del creyente es así, solo pruebas. Todos los días Dios le va a probar su corazón, le va a probar su fe, le va a probar su carácter, le va a probar sus pensamientos, su manera de hablar, su manera de pensar. Todos los días vamos a ser probados en eso. Usted dirá, pero hoy hay días que parece que no me probara. Tal vez le está probando su diligencia o la pereza, porque usted no hace nada. Entonces dice, hoy Dios no me probó. No, está mostrando su pereza. O sea, ahí ya hubo una prueba de que usted no pasa la pereza.
no pasa de ahí, ¿sí? Entonces ahí ya hay una prueba. Como creyentes viviremos momentos en los cuales necesitamos, escuche, discernir qué respuesta dar y como hemos aprendido, qué decisión tomar, cómo comportarnos con X o con Y persona. A veces vamos a encontrarnos con personas que no queremos y otras veces con personas que sí queremos, pero nuestras actitudes deben ser medidas por la palabra. El relato que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar dos momentos importantes en la vida del patriarca Abraham, ambos con una enseñanza para nosotros. O sea, son 6 o 7 versículos, pero son muy interesantes. Vamos a ver cómo Dios se revela al corazón de Abraham y cómo todo lo que él está viviendo va enlazado para convertirlo en el padre de la fe, en el amigo de Dios. Antes de entrar en el texto, vamos a hablar un poco de esa palabra que lleva como título hoy: el carácter manifiesta lo que somos. Y vamos a leer una definición de carácter que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. O sea, es lo más normal que usted puede encontrar. ¿Sí ve? No necesita ir a un diccionario teológico, no necesita hacer un estudio hermenéutico en la Biblia. Vamos a leer el significado que usted encuentra en Google. Entra, busca significado de carácter según el diccionario de la lengua, se me embolató acá. Dice, según la Real Academia de la Lengua Española, define el carácter así: conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que la distingue por su modo de ser y obrar de los demás. ¿Sí ve? El carácter es conjunto de cualidades, apliquémoslo a nosotros, de las personas, o circunstancias propias de una persona, que distingue por su modo de ser u obrar de los demás. Eso es carácter. El carácter se mide en todas las áreas de la vida. Se mide entre un padre y un hijo. Se mide entre el esposo y la esposa. Se mide en los negocios, el carácter. Se mide en la vida normal que usted lleve. Por eso les decía, cuando usted se sube a un transporte, por ejemplo, todos los que roban el pasaje son ladrones. Su carácter es el carácter de un ladrón. Punto. No hay más que definir ahí. Puede ser, mire, puede ser el mejor papá, la mejor mamá, puede ser que él crea que es honesto. Es un ladrón. Tiene un carácter que roba. Tiene una naturaleza pecaminosa inclinada ¿qué? Al robo. Lo digo porque todos los días la gente se cola. Cada vez que salimos vemos todo eso. Y gente que trabaja y le pagan. ¿Sabe qué dice la Biblia para ellos? Que serán robados y serán saqueados, porque nadie los ha saqueado y ellos están saqueando y están robando al Estado. Así sea un Estado comunista, escuche, así sea un Estado dictador. La Biblia dice que nos debemos someter al Estado como seres humanos. Entonces, algo que hay que orar es que usted no le dé ese mal ejemplo a sus hijos, ese carácter de ladrón. Va la mamá y la niña, y la mamá se cola y el niño también, el papá y el hijo. Y uno dice, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué queremos de una generación? ¿Para dónde vamos? Condición dada a alguien, otra cosa que dice, o algo por la dignidad que sustenta, escuche, o la función que desempeña. Por ejemplo, el juez tiene un carácter de juez, punto. El padre un carácter de padre. Dios da el carácter de acuerdo al rol y de acuerdo a la función que usted va a realizar en esta tierra. Un padre debe tener un carácter como el de un padre, que enseña, que corrige, que provee, que cuida, que es amoroso, que tiene que ser disciplinado a veces, que tiene que enseñar y que tiene que llamar la atención. Eso es un padre. No es la mitad, que solo da comida y ropa y haga lo que quiera. No. Si él da, hay deberes del padre y hay ¿qué? Derechos también del padre. ¿A qué? A ser respetado, a ser tenido en cuenta,
El papá y la mamá estoy hablando, no estoy hablando del hombre, ¿no? Sino cuando hablamos de padre estoy hablando de los dos. Entonces, para una definición más sencilla, carácter es lo que somos realmente. Eso sale a relucir en las diferentes circunstancias que vivimos nosotros. No se puede confundir con la personalidad, escuche, no se puede, porque la personalidad es lo que usted muestra por fuera. Es cuando usted saluda, hola, ¿cómo está? Y por dentro no quiere saludar. Su carácter no quiere saludar, pero su personalidad por fuera es esa. Su personalidad es la que usted muestra en su trabajo, aunque esté así reventado hasta aquí de problemas, allá pone buena cara y hace caso. ¿Sí, sí le ha pasado? ¿O no hace caso en su trabajo? Le toca, ¿no? Que le pagan. Esa es la diferencia, que Dios no paga, o por lo menos no económicamente. Sí, sí retribuye, hay recompensa para la obediencia. En cambio en el trabajo usted obedece porque le dan un sueldo. Si no obedece, pues le llaman la atención. Y usted obedece así así haya tenido un problema en la casa, salió mal con su esposa, tiene un problema económico, usted en el trabajo, ¿qué? Obedece. ¿Y muestra qué? Buena, no puedo decir la palabra, pero buena cara. O sea, muestra buena cara, muestra usted en el trabajo. Eso se llama personalidad. Pero el carácter es eso interno, esa procesión interna que llaman. Aquello que usted está que ya no puede y que llega a reventarse a veces de la manera incorrecta. La meta de ser creyentes, escuche, es ser como Cristo. Para ello fuimos escogidos, para mostrar el carácter de Cristo que vive en nosotros. Efesios 1:4 lo dice, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y más adelante dice, para ser hechos a la imagen de Cristo. El apóstol Pedro dice que para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, Dios nos saca de las tinieblas para mostrar sus virtudes. ¿A quién? A un mundo en tinieblas, a un mundo perdido. Eso se llama formación de carácter. Entonces vamos a entrar en el pasaje y vamos a ver 3 puntos. Vamos a hablar primero de 2 reyes y 2 respuestas. Capítulo 14, versículo 17 al 18. Vamos a ver, capítulo 14, 17 al 18. Vamos a ver 2 reyes, 2 respuestas. Abraham ha pasado la guerra, ha liberado a Lot, lo ha sacado de allá. Recordemos que Lot era un hombre muy agradecido, ¿sí? No, la Biblia no registra que él haya dado gracias, simplemente lo nombra ahí, que le recuperó los bienes, todo, listo. Escuche, Abraham no solo recuperó a Lot, él recuperó mucha gente y muchas cosas, muchos bienes materiales, quizás ganado, cosas que se habían robado del pueblo, los reyes que habían ganado esa guerra, y él va y recupera lo de Lot y lo de otras personas, como si hubiera recuperado una ciudad completa. Y mire lo que dice ahí: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ese es el primer rey que sale a recibirlo, por eso se llama 2 reyes, 2 respuestas. ¿Sale el rey de dónde? De Sodoma. Él había recuperado todo lo que se habían llevado de Sodoma, inclusive a su pariente y las cosas de su pariente. En ese momento la Biblia no nos dice si Lot ya tenía esposa, no nos dice nada. Solamente dice que tenía muchos bienes, pero si tenía esposa, pues también se la recuperaron. Y si no, pues más adelantico la va a conseguir, porque más adelante dice que tiene esposa. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. ¿Qué le recuerda el pan y el vino? Acabamos de pasar ahorita la cena, acabamos de cenar. Entonces vamos a recordar lo que ya habíamos visto, y es que Abraham, después de liberar a su pariente y luego de haber derrotado a Kedorlaomer, emerge como un héroe. Escuche, su nombre está siendo cada día más reconocido, como Dios se lo había prometido en Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. Una de las promesas para Abraham era que su nombre iba a ser reconocido y engrandecido, y aquí empezó ese proceso.
él empieza a ser reconocido ¿por quién? Por reyes. Sale el rey de Sodoma y viene el rey Melquisedec de un lugar llamado Salem, que hoy en día es ¿qué? Jerusalén, Tierra Santa. Dice que en este encuentro con dos reyes opuestos, ¿sí ven? Son dos reyes opuestos. El uno es el rey de una ciudad pagana, pecaminosa, que siempre se ha usado en la Biblia para representar ¿qué? Lo inmoral, lo impuro, como es Sodoma. Y el otro es el rey de una ciudad, Salem, que es Jerusalén, que siempre ha representado ¿qué? La santidad, el lugar alto, el lugar de Dios, el lugar donde se desarrolló el ministerio de Cristo, el lugar donde la iglesia fue importante en el Nuevo Testamento. Tenemos ese contraste. Primero sale el rey derrotado, el de Sodoma, quien había perdido la guerra y era su deber, escuche, salir a recibir al que había liberado a los cautivos de su pueblo. No vemos más detalles por ahora de este recibimiento. Versículo 17, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Ahí está la traducción de Sabe, o el valle del Sabe es el valle del rey. Entonces dice eso nomás, no nos da más datos. Más adelante vamos a mirar más datos de ese saludo. Pasa inmediatamente al versículo 18 a hablarnos de un hombre o de una figura demasiado importante en la Biblia, y es el rey Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aparece un rey diferente, una naturaleza diferente, quien en la Biblia es todo un misterio, por lo cual tenemos que mirar lo que nos dice la Escritura acerca de él, para ver la importancia que él tiene en el encuentro con Abraham. Escuche, y que tiene que ver ¿con quién? Con nosotros. Acompáñenme a Hebreos 7, 1, 10 para mirar la biografía de él. Hebreos 7, 1, 10. Hebreos 7, 1, 10 nos dice exactamente quién es esa persona o esa figura. Escucha, hay dos posturas y nosotros vamos a quedarnos en una sola cosa nomás. Hay una postura que dice que era un hombre común y corriente, un rey, pues basado en lo textual, dice que era el rey Melquisedec, que sacó pan y vino, elementos físicos. No se puede pensar que solo fuera todo figurado. Saludó a Abraham, tuvo su encuentro con él, entonces la mayoría se inclinan más por ese lado. Otros dicen que era una preencarnación de Cristo. Yo me quedo con la primera, que es un hombre, pero sí es que un tipo de Cristo. Entonces vamos a quedarnos con esa parte. ¿Es un qué? Tipo de Cristo. Es decir, ¿qué es un tipo para los que no saben? No es un tipo de afuera el que pasa por... No, ese no es el tipo. Un tipo es una sombra o una figura en el Antiguo Testamento que nos revela cosas del Nuevo Testamento. En este caso es una revelación de Cristo, porque es rey y es ¿qué? Sacerdote. Y saca pan y vino para darle al creyente, digámoslo, a Abraham. Eso tiene mucho que ver con lo que es el ministerio de Cristo, pero miremoslo a la luz de la Biblia, lo que nos dice. Porque este Melquisedec, sí, como lo nombra este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ¿sí? Estamos en el mismo pasaje de Génesis, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Por qué Melquisedec, rey, podría bendecir a Abraham? No es porque fuera rey, es porque era ¿qué? Sacerdote. Los sacerdotes son los que pueden bendecir, porque son llamados a ministrar. Él era un sacerdote y él puede bendecir a Abraham. Dice, escuche, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿A qué le suenan esos tres nombres? A Cristo. Él es el rey de justicia, él es el rey de paz y él es el rey de Salem, el rey de Jerusalén. Un rey nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? Listo. Mire más algo que muestra más la
la analogía o el paralelo que hace con Cristo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muchos dicen que por eso podría ser Cristo, pero lo que pasa es que está diciendo que la Biblia no nombra nada de él, no dice sus ancestros. Apareció el rey de Sodoma y apareció el otro rey, cada uno con una actitud diferente. Un paréntesis acá, así es su vida y así es la mía. Usted va caminando por su vida, cualquier día aparece Sodoma, aparece Jerusalén, para que lo tenga en cuenta ese detallito. Puede aparecer algo que representa a Sodoma como el rey o algo que representa a Jerusalén. Ellos representaban dos vidas diferentes, una vida de santidad y una vida de ¿qué? Pecaminosidad. Versículo 4 de Hebreos 7. Considerad pues cuán grande era este, o sea, Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Escuche, ahora vamos a mirar allá que él le da los diezmos, pero acá nos explica la parte de los diezmos que muchos luchan con eso, a propósito de su vida. Yo empecé a diezmar desde que me pagaron la primera vez que llegué a una iglesia. No necesité que me predicaran, que me dieran un curso de finanzas, nada. Tenía el principio claro en mi vida, desde niño lo había visto, en mi papá, mi familia. Entonces yo sabía que diezmar era algo normal para un cristiano. No se necesita revelación, claro, ¿no? Para los que están esperando una revelación, que Dios le ponga una señal, no necesita eso. ¿Sabe qué necesita? Obedecer. No más, es obediencia. ¿Y la obediencia trae qué? Muy bien. Ya los niños saben eso. ¿La obediencia trae qué? Bendición. Yo nunca he visto una persona, mire, jamás, que sea fiel en esa área, que viva mal. He visto gente viviendo mal, infiel. Siempre será así. Es un principio espiritual que a la gente no le gusta que se trate, pero hay que aprovechar el texto, porque el texto nos habla de eso. Mire lo que dice. Ciertamente, mire, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, hablando de los sacerdotes, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, dice ahí. Pregunta, ¿Abraham está bajo la ley? No, él está antes de la ley, pero sin embargo el autor de los Hebreos está diciendo la línea sacerdotal, es decir, de sus hermanos, o sea, los hermanos. Dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿sí ve? Él no es contado de Leví, es un sacerdote, pero él no es de la tribu de Leví porque no existía en ese momento. Por eso lo señalan como directamente ¿quién? Cristo. Pero esto es lo interesante, escuche. Dice, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Pregunta, ¿quién tiene las promesas? ¿El pastor o Dios? Ah, bueno, entonces usted no diezma para el pastor. Es bueno que usted recuerde eso. ¿Usted diezma para quién? Para Dios. Y aquí da la respuesta, escuche. Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Cristo bendijo a Abraham, porque Cristo es mayor. Es mayor que Salomón, es mayor que el templo, es mayor que Jonás, es mayor que la ley, es mayor que Moisés, es mayor que el Antiguo Testamento, Cristo. Y él bendijo al patriarca, pero mire, esto es lo importante. Y aquí ciertamente, ¿sí ve? Lo dice, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los hombres mortales como nosotros, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Esto es muy importante para los que no creen en ese principio. Escuche, tiene que ver con las generaciones. Abraham diezmó de una vez ¿por quién? Por sus generaciones. Habla de Leví y él no había nacido. Dice que él de una vez diezmó a Cristo todo lo que iba a vivir su generación. Aarón y sus hijos. Aarón es descendiente ¿de quién? De Abraham.
Él es descendiente de los 12 hijos de Jacob, de Leví. Listo, dejémoslo hasta ahí. Ahí lo dice en el 10, por si lo quiere leer, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví, no había nacido, estaba en los lomos. ¿Qué quiere decir eso? En el vigor de su padre. Hay otra manera de decirlo, pero no puedo. Estaba en su interior, en ese vigor que le iba a dar a Sara para tener a un Isaac, en ese Isaac que iba a tener a un Jacob, en ese Jacob que iba a tener 12 hijos, de entre ellos, ¿quién? Leví. Él diezmó por el sacerdocio de su generación. ¿Sí ve tan importante que es? Él diezmó por el sacerdocio de sus generaciones. Dijo, mis generaciones van a ser siervos, van a servir al Señor. De hecho, la Biblia lo dice claramente. Dice, yo sé que tú enseñarás a tus hijos, le dice Dios a Abraham, y tú darás lo correcto a ellos. Y él formó a Isaac y formó a Jacob. Y ellos llegaron a ser aquello por lo cual su padre vivió. Entonces queda claro quién era él. 2 reyes, 2 encuentros. Uno representa la naturaleza carnal caída del hombre, el otro representa nuestra salvación, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. David lo menciona en Salmo 110:4, no lo vamos a leer porque dice lo mismo prácticamente que Hebreos, y lo nombra Hebreos. Siempre la Biblia es así. Para los que no saben y les gustan los detalles de la Biblia tiene secuencias: libros históricos, Pentateuco y libros históricos, los que están viendo bibliología. En el centro David siempre nombra todo eso, y en el Nuevo Testamento los autores toman lo que dijo David. Ellos hacen referencia a David, no al antiguo, no atrás, cuando están hablando de Cristo. Escuche, vale, cuidado este detalle para los que están leyendo y están estudiando la Biblia. Cuando el Antiguo Testamento quiere referirse a Cristo, habla de Abraham. Y cuando el Nuevo Testamento se va a referir más a Cristo, habla de ¿quién? De David, que es la línea más cercana. Pone a David primero porque está más cerquita, 1000 años. El otro está más lejos. Entonces siempre manejan la línea por el lado de ¿quién? De David, pero ambos son genealogía de Cristo. ¿Listo? Entonces queda claro que hubo un encuentro con 2 reyes. El uno era de Sodoma, el otro era de Jerusalén o de Salem. Segundo, volvamos al libro, al texto donde estamos. Génesis, versículo 19, versículo 20. Segundo, la bendición viene de Dios únicamente. La bendición viene de Dios únicamente. Versículo 19. Y le bendijo, ¿quién? Melquisedec. ¿Y a quién representa Melquisedec? A Cristo. Dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Él dice, yo sé quién eres tú, Abraham. Yo sé qué clase de hombre eres. ¿Sí? Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Le recuerda Génesis, le recuerda los principios. Dice, bendito seas tú, que eres bendecido por el único Dios, por el Dios verdadero. Versículo 20, bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este rey, que es tipo de Cristo, bendice a Abraham. Lo hace de una forma tal que deja claro que la bendición viene de Dios directamente para el patriarca, al igual para nosotros. Este tema de la bendición es muy interesante. ¿Por qué? Porque ese es uno de los errores doctrinales que ha hecho que las iglesias se desvíen de la verdad: la búsqueda de la bendición. Si usted cree que va a encontrar la bendición viniendo a la iglesia, le digo que ha tomado un mal camino, porque la bendición no llega porque usted viene a una iglesia. La bendición viene porque Dios escoge y bendice. Y bendice, escuche, antes de que usted y yo naciéramos, somos bendecidos. ¿Quiere leerlo? Está en Efesios. Leámoslo, Efesios 1:3, para que se dé cuenta de lo importante de ese versículo. Dice, bendito, ¿sí ve? Parecido a lo que está en Génesis.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios altísimo podríamos decir, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en la iglesia. No, dice en los lugares celestiales en Cristo. O sea que Dios no bendice en la iglesia, sí, confirma, reafirma, habla y enseña sobre esa bendición. Pero ya somos ¿qué? Bendecidos. Pregunta, ¿quién nos bendijo? El Padre en Cristo. ¿Dónde? En otro lugar. No fue en la tierra, gracias a Dios. Fue en un lugar, en los lugares celestiales en Cristo. Esos lugares nosotros no tenemos a veces ni idea a qué se refiere. Esos lugares son antes de la creación. Eso sucedió en un pacto que se llama el pacto intratrinitario, donde Dios dijo: hagamos al hombre, pero hagámoslo conforme a nuestra imagen y semejanza, para que señoree sobre los animales, sobre los peces, para que se case, para que consiga una esposa, para que tenga hijos, para que sea productivo y pueda ser una bendición para las familias de la tierra. Eso dijo Dios del hombre, y desde allá ¿qué? Lo bendijo. La bendición a la cual se refiere, escuchen, no son finanzas, por favor. Hay gente con muchas finanzas y no va a estar en la eternidad con Cristo. Tampoco es un voto de pobreza. Cuando yo estoy hablando de eso desde el púlpito, no le estoy diciendo que usted como creyente tenga que aguantar hambre, vestirse mal, por dar todo a la iglesia. Esa no es la enseñanza. Son bendiciones ¿qué? Espirituales. Ahí lo dice, que nos bendijo con toda bendición ¿qué? Espiritual en lugares celestiales. No dice con toda bendición material y física en lugares terrenales. No dice así el versículo. Hay que entenderlo claramente. Entonces alguien dirá, ¿los cristianos pueden tener riquezas? Claro, siempre, muchas. Pero al final vamos a ver para qué son las riquezas de los cristianos, en la aplicación del tema, en la enseñanza final del tema. La bendición para las personas no comienzan cuando llega a la iglesia. Por favor, no le diga eso a la gente. Dígale que si Dios le llamó y le escogió, ya es bendecido, porque Cristo es nuestra bendición. Al explicar esta palabra vemos que fue el Padre y que lo hizo en Cristo y que lo hizo de una manera espiritual que afecta lo terrenal. Mire, una persona bendecida espiritualmente afecta lo terrenal, aprenda eso. Tiene gracia donde va. Los recursos llegan. Dios le da provisión porque es una persona hijo de Dios, solo por eso. No es por merecimiento, no es porque usted sea más juicioso que otros, no, es hijo. Y yo no me imagino a Dios dando un mal ejemplo como padre. ¿Se acuerda lo que dice el Nuevo Testamento? Si vosotros siendo ¿qué? Malos, nosotros somos malos, sabéis dar buenas ¿qué? Dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está donde en los cielos os dará todas las cosas. ¿Qué padre si su hijo le pide un pan le dará una serpiente? ¿Sí? ¿Usted le daría una serpiente a su hijo si le dice que tiene hambre? Así sea el más terrible, usted le da un pan. O sea, ¿sí? Así usted diga, si tuviera la serpiente lo pensaría. O sea, no. O sea, no, porque nuestra naturaleza siendo mala sabe dar buenas cosas también. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Miremos el versículo 19. La bendición que este rey da para Abraham es interesante. Él no dice que sea él el que lo bendice, escuche. Está reconociendo que Abraham ya es bendecido cuando él le dice y le bendijo diciendo bendito. O sea, él le dice, tú ya eres un bendito. Tú eres bendito porque Dios te escogió, porque Dios te llamó para ser una nación. Él está recalcando que Abraham ya era bendito. Dice en la palabra que usa allí el Dios Altísimo, es el Elión. En el hebreo, el Elión, que enfatiza el poder y la soberanía de Dios. Él podría decir, el Dios todopoderoso, el Dios soberano te escogió a Abraham y tú eres un hombre bendito. Si ve que él no está bendiciéndolo,
como un hombre terrenal, sino él está recordando las bendiciones que hay en Cristo Jesús para él. Cuando leemos aquí que el rey que se dice que el Dios que bendice a Abraham es creador de los cielos, nos deja ver que los hombres, escuche, primero fueron monoteístas, que adoraban un solo Dios, y que la idolatría y el politeísmo vino por la corrupción del hombre. Desde ahí para atrás hay mucha generación, muchas. Hay 10 generaciones de Adán a Noé, hay 10 generaciones de Noé a Abraham, 20 generaciones atrás. Y cuando Dios estableció los principios, estableció el monoteísmo, la adoración a un solo Dios. Ellos tenían esos principios claros, muchos reyes, otros no. Aunque no se había constituido la nación de Israel, había hombres y mujeres que adoraban ¿a quién? Al Dios verdadero. Los hombres crearon el politeísmo. La idolatría fue creada ¿por quién? Por nosotros, por un corazón que quiere adorar y no sabe adorar lo correcto, adora lo falso. Versículo 20: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Aquí recalca que fue Dios quien le dio la victoria en la guerra que él libró, la cual salió vencedor. Melquisedec le dice que Dios Altísimo entregó los enemigos de él en la mano del hombre llamado Abraham. Mire ahora, antes de pasar al siguiente punto, la diferencia. Hay una diferencia entre los dos reyes. El de Sodoma dice que él simplemente salió a recibirlo, ya. El otro le dio ¿qué? Presentes. El otro lo bendijo. Mientras que la actitud del rey de Sodoma muestra quién era. Ahorita vamos a mirar ahora sí un poquito más la actitud del rey de Sodoma. Vamos a ver quién era realmente y cómo era su corazón en el último punto, que se llama el carácter determina las decisiones. Y este es el desenlace del tema. Entonces, primero, Abraham se encuentra con dos reyes y tiene dos respuestas diferentes. Segundo, queda claro que la bendición viene absolutamente ¿de quién? De Dios. Si usted quiere seguir buscándola, le animo a que se desgaste. Bueno, siga desgastándose, siga haciéndolo a su manera. Un día se va a cansar y se va a arrepentir y se va a dar cuenta que todo estaba en el Señor, que ahí estaba en el mismo lugar de siempre. Se lo dice a alguien que ya pasó esa caminatica. Bueno, yo pasé la caminata varios años buscando la bendición en mis fuerzas. Y un día dije, no es así. Y entendí. Y le dije, Señor, como tú quieras. A mi manera no voy a conseguir nada. O sea, como tú quieras hacerlo, Señor. Y escuche, era fiel en los diezmos. Era fiel en las ofrendas. Todo lo que trabajaba siempre diezmaba, siempre ofrendaba. Y ahí me di cuenta que no funciona. No es un amuleto, no es una mara. Algunos creen que porque diezman entonces les va a ir mejor. No, pero tampoco los que desobedecen crean que están bien. Esto es equilibrado. Ni el que lo hace crea que por eso va a vivir mejor que otros, y el que no lo hace no piense que está bien. Son principios bíblicos. Tercero, el carácter determina las decisiones. Versículo 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Mire esa frase. Mire esa frase. Antes de entrar en la frase, vamos a mirar que habían tres personas en el pasaje: el rey de Sodoma, Melquisedec y Abraham. Dios nos muestra siempre que así es nuestra vida. Somos creyentes, vivimos para Cristo, escuche, pero siempre estamos en esa dualidad: la carne, el espíritu. Abraham, Sodoma, Melquisedec. Es la vida de un creyente común y corriente. Ahora miremos la frase: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué piensan de esa frase? Vamos a mirar varias cosas que podríamos pensar para llegar a una conclusión. Podríamos mirar la frase de varias maneras. Podríamos decir, ese rey es muy buena gente, el de Sodoma, ¿sí? Le dice a Abraham, dame las personas. O sea, uno podría decir, uy, ese man no tiene nada de interés, ¿no? Solo la gente. Así como las campañas políticas, el presidente de la gente, ¿sí?
Así, igualito, sí, igualito esa máscara, sí, esa máscara que tenía. Abraham, dame las personas y quédate con todo el botín. O sea, a primera vista uno dice, uy, ese rey era comprometido con su pueblo, dame las personas. Pero resulta que eso es una lectura incorrecta. Parece muy bueno ese rey. También se puede pensar que era generoso porque le está dejando todo el botín al patriarca. O sea, dice, mire, usted hizo un gran favor a mi vida, me rescató la ciudad, puedo seguir siendo rey con toda esta gente, pero usted se merece todo lo que usted se ganó. Se lo voy a dejar a Abraham. ¿Listo? ¿Sí ve? Generoso, buena gente. Pero ni lo uno ni lo otro, escuche. Abraham no necesitaba nada de Sodoma. El creyente no necesita nada del mundo. Por eso muchos mezclan. Además, si quería, escuche, si él quería, podía quedarse con todo, sin decirle nada al rey. Al fin y al cabo, lo había liberado y era de él. El rey era un rey ¿qué? Derrotado, él no tenía derechos. Él tenía que haberse sujetado a Abraham. Abraham tenía derecho a quedarse con la gente y con la plata, porque esa era la ley de la guerra, que el que ganaba se quedaba ¿con qué? Con el botín. Y sigue siendo la misma ley todavía. Vemos una tentación directa para Abraham. Esto es una tentación directa. Recordemos que él era un hombre bendecido por Dios en todo, pero un poco más nunca sobra. Siempre pensamos eso. Dios nos está bendiciendo, uno dice, pero otro poquito me sirve, ¿sí? Pero no sabemos cómo ese otro poquito lo estamos obteniendo. Abraham era bendecido y Dios le dice, el rey le dice, le voy a dar todos los bienes, ¿cómo le parece? Dice, no, pues ya tengo suficiente, pero me caería bien, esa bendición me caería bien. El rey era más astuto porque es de Sodoma, tiene una naturaleza astuta. Mire, la gente mala piensa mucho lo que hace, ¿sí sabía? Ellos no actúan así como a veces los hijos de Dios, que somos más incautos. La Biblia dice que los hijos de luz son ¿qué? Sagaces. ¿Qué es más fácil? O sea, ¿usted con qué consigue más? ¿Con plata o con gente? Si pensó con plata, le invito a que se arrepienta, por favor. O sea, ¿sí? Con personas. ¿Por qué? Porque las personas producen ¿qué? Plata. Él se los llevaba y seguía poniéndolos ¿a qué? A producir. ¿Sí ve? Mientras que la plata ¿qué? Se acaba. Y si la administro mal, más rápido se acaba. Entonces, vemos una tentación directa. Esa frase que dice que tengo todo, pero un poquito más no me cae mal. Esa está citada en Primera del Ávaro 1:1, se llama. Bueno, esa es una cita de ese libro. Primera del Ávaro 1:1. Bueno, cada vez que usted piense así, diga, uy, estoy leyendo una Biblia incorrecta. Estoy leyendo la Biblia del Ávaro. Primera de Ávaro 1:1. Pensé que era de Álvaro y no, es de Ávaro 1:1. Él piensa así. Dice, uy, me ha ido súper. Imagínese a Abraham donde hubiera leído ese versículo, Primera de Ávaro 1:1. Él dice, me ha ido espectacular. Dios me ha bendecido. No me quitó las posesiones que me dio Faraón, aunque la embarré con mi esposa, aún así sigue bendiciéndome. ¿Sí? Dice, pero un poquito más, pues no cae mal. Abraham había recuperado todo lo que habían perdido los reyes. Era dueño inclusive, escuche, de lo que él diezmó. Y él diezmó de todo el botín. ¿Sí ve? De todo el botín al rey Melquisedec, y ahora aparece este otro a decirle que le deje los bienes. O sea, ese rey era especial. Versículo 22, vamos a cerrando ahí. Respondió Abraham al rey de Sodoma. ¿Sí ve? Ahí viene la respuesta. Está la tentación. Ahora vamos a ver el carácter de un hombre de Dios. Vamos a ver el carácter de lo que debe ser un creyente, porque el tema es sobre el carácter. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, o sea, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ese término, he alzado mi mano, significa he jurado, he prometido,
he hecho un voto y he dicho esto y he dicho esto y lo voy a cumplir. Eso se llama carácter. Cuando usted dice algo y lo cumple. Cuando usted en su oración dice, Señor, te voy a servir por encima de todas las circunstancias. Y cuando tiene todas las circunstancias encima, dice, Señor, hoy recuerdo que yo te dije eso, dame la fuerza para seguir, ¿qué? Sirviéndote. Eso es carácter. Escuche, esta es ¿por qué el autor pone esa parte? Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano. Él no dijo, alzo mi mano ahorita y prometo y juro. Dijo, no, él ya lo había, ¿qué? Hecho. ¿Cuándo lo hizo? En los altares. Cuando él oraba, cuando él estaba con el Señor, decía, Señor, todo lo que tú me des, todo lo que tú me bendigas en mi vida, voy a ser fiel a ti. Todo lo que tú hagas conmigo, nunca se me va a olvidar de dónde me sacaste. Nunca se me va a olvidar que era un pagano. Nunca se me va a olvidar que fui desobediente y que he pagado consecuencias por desobediente. Nunca se me va a olvidar. Eso es un voto, eso es un juramento. Dice, no olvidemos que era un hombre de altar, y todo hombre o mujer de oración pone todo lo que va a hacer delante de Dios antes de hacerlo. No cuando la embarra, va y pone lo que ya la embarró. ¿Sí ve la diferencia entre uno y el otro? Los hombres de Dios y las mujeres de Dios ponen todo en las manos de Dios antes de ¿qué? De hacerlo. Y no son de los que van y le dicen, otra vez la embarré, cada rato la embarro. Sí la embarran, pero nunca olvidan el principio de poner las cosas delante de Dios. No actúan deliberadamente. Dice, usa las mismas palabras que el rey y sacerdote. ¿Sí ve? Él usa las mismas palabras de Melquisedec, si usted se da cuenta. Dice, Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Vuelve y le recuerda al rey de Sodoma, le dice, yo creo en el único Dios, en el verdadero Dios, y no hay otro Dios como él. Le recuerdo, señor rey. Qué detallista es la escritura. Vamos a mirar los detalles de la Biblia que me gustan tanto. Versículo 23. Dice Abraham que él juró, alzó su mano, prometió y dijo que desde un hilo. ¿Sabe qué es un hilo? Un hilo. Sí, imagíneselo. Una hebrita, un hilo, dice, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Me impresiona los detalles. Sí, porque ahí no dice, no voy a tomar una vaca, un caballo, o sea, no voy a enriquecer con una tierra o con 10 mujeres o 20 hombres que usted me deje. Él podía reclamar hombres, ¿se sabía? Tenía derecho a llevarse una parte del botín y dejarle el resto al rey o a coger todo. Él podía decir, déjeme los hombres más fuertes, me sirven para el trabajo, para la guerra. O déjeme las mujeres más bonitas, me sirven para procrear, para seguir aquí una generación, ¿sí? Pero él dice, ni un hilo. ¿Qué es un hilo? Nada. Él dice, no voy a tomar nada que tenga que ver con Sodoma, no quiero nada que tenga que ver con el pecado, no me voy a enriquecer a causa de bienes que son mal habidos, no me voy a hacer nada incorrecto, para que nunca el mundo diga que el mundo enriquece a los hijos de Dios. Mire, no hay nada más peligroso, iglesia, y yo lo digo por mí también y le digo a Dios que me guarde en eso, que el amor al dinero y que el engaño de las riquezas. Usted lo puede leer en la Biblia, dice, el amor al dinero ahoga la palabra, ¿la hace qué? Infructuosa. Crecen los espinos y usted no se da cuenta que está trabajando en un espinero, ¿sí? Y que usted está produciendo aparentemente algo, pero su alma se está secando, como los espinos se secan. Los espinos siempre representan lo mismo en la Biblia. ¿Qué representan? Ruina. Nunca representan prosperidad. Dice, qué detallista es la escritura. Nombra algo tan insignificante, el cordón de un zapato, un hilo. Nada tomaré de lo que es tuyo, rey,
No liberé al pueblo para ganarme algo, yo no lo hice para que usted me diera, lo hice porque Dios es mi proveedor, lo hice porque no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer y menos un rey impío, lo hice porque soy un hombre obediente. Ese era el patriarca. Lo más pequeño, escuche, en los dos lados es importante, en el mundo de Dios y en el mundo impío. Lo más pequeño es importante, escuche. En el mundo de Dios, lo poco para Dios es suficiente para obrar. Dios ha hecho grandes cosas con los que menos piensan y con poquitas cosas. También la más pequeña indiscreción en nuestra vida, el pecado que parece más insignificante, nos puede causar dificultades largas en esta vida. Aquellos pecados invisibles. Miremos primero un ejemplo de lo pequeño en las manos de Dios, y hay un ejemplo espectacular que ya debe estar en su mente, y es Gedeón. No puede brotar otro pasaje para hablar de lo pequeño, de cómo Dios le dio la victoria a Gedeón con poquitos. Jueces capítulo 6, ese fue el libro que estudiamos hace poco en la escuela. Versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa fe de Dios, ¿no? Así nos ve Dios a nosotros. Y mire cómo nos vemos a nosotros. Gedeón le respondió: Señor mío, Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sí, la queja de una vez dice: si tú estás con nosotros, ¿por qué vienen las luchas, vienen los problemas? Pero no, ese es el punto. Avancemos, capítulo 7, versículo 2. Solo quería que viera la actitud de un hombre nada, que es nadie, que es un quejetas, que le falta fe, cómo Dios lo va a usar más adelantico. 7:2. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Sí entiende la frase? El rey podía haber dicho: yo enriquecí a Abraham. Es lo mismo, en otra frase: mi mano, ¿qué? Me ha salvado. ¿Tu mano te ha salvado? Tu mano te ha metido en problemas, es lo único que te mete en problemas. Nadie se ha salvado por sí mismo. Nadie ha sido bendecido y prosperado porque sea buena gente y porque sea muy camellador. Siempre será por la mano de ¿quién? De Dios. Dice capítulo 7, versículo 4, Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: escuche, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo. A cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también que lo separara. Era coger el agua y hacer así. Era coger el agua y hacer así. Lamber con la lengua, como comen los perros, y estar alerta al enemigo. Y no era irse de cabeza ya de rodillas y estar sin vigilancia para que llegara el enemigo y lo matara. Era mejor 300 alerta que 32,000. Primero eran 32,000, luego quedaron 22,000. Y luego quedaron ¿cuántos? 300. Con pocos Dios ganó. Porque Dios no necesita mucho, ¿sí sabía? El que necesita mucho es usted y yo. Nosotros necesitamos mucho de Dios, iglesia, mucho, todos los días. Dios no necesita mucho de nosotros, Él tiene todo. Él existe en sí mismo, solo que por gracia y misericordia nos comparte su amor y su provisión. Un ejemplo de una pequeña falta que vemos quizá pequeña, vamos a mirarla también, la vemos en Números, capítulo 20. Otra historia hermosa. ¿Ya saben cuál es? De otro hombre importante, Moisés. Números 20 del 8 al 12. Mire la historia triste, por un momento una pequeña indiscreción.
toma la vara y reúneme la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a las bestias. ¿Sí ve lo que le dice? Vaya con su hermano, háblele a la peña dará agua. ¿Qué tenía que hacer? Decir, peña, danos agua. Y la peña hubiera brotado, ¿qué? Agua, no era más. Era sencillo, ¿sí ve? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara y delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Ahí la embarró. La gente piensa que era solo pegarle a la peña. No, hay otro detalle ahí. Dios no le dijo, vaya y dígales que son unos rebeldes y que les voy a dar agua. No, dice, oíd ahora rebeldes. No era la tarea de él. No es la tarea del siervo juzgar a los rebeldes, eso lo hace el Señor. La tarea es ayudarles. Cueste lo que cueste, hay que ¿qué? Ayudarles. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Pregunta, mírelo. Mire el corazón ahí suavecito. Nada, no necesitaba hacer nada de eso. O sea, él les pone la pregunta. ¿Ustedes creen que vamos a hacerle salir agua de la peña? Ahí él estaba robándose la gloria, ¿sí ve? Era él. Está hablando en plural, puso al hermanito y ambos murieron después y no entraron a la tierra prometida. Versículo 10, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, versículo 11, con su vara 2 veces. No solo una, sino que 2 veces. Salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Qué humildad la de Dios, ¿no? No podía negar su palabra, no podía dejar morir a su pueblo, aunque el siervo hubiera fallado. Él hubiera dicho, yo no le dije que le pegara, no le voy a dar agua, muérase de sed. Pero aún en su misericordia dice, él no entiende, todavía no sabe mi siervo cómo es. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una pequeña indiscreción causa problemas serios en la vida del creyente, pero por otro lado, Dios hace mucho con poco. ¿Sí ven los dos ejemplos claros ahí? Vamos a terminar. Abraham no quería que nadie se llevara la gloria de sus victorias. Él sabía que Dios y solo Dios lo bendecía. Su carácter fue probado, mostró que era un hombre íntegro que estaba siendo santificado por Dios durante toda su vida. Versículo 24 de Génesis 14. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. La comida era lo justo. Él está pidiendo la comida para sus guerreros. Su carácter era justo con los demás, ¿sí? Él sabía que ellos habían trabajado, merecían la comida. Él reclamó para otros, no reclamó para él nada. No pensó en él. Él no necesitaba, Dios ya le había bendecido. No quería nada que no proviniera de Dios y que estuviera manchado con el pecado de Sodoma. La comida era lo mínimo que podían recibir. Génesis 14 entonces nos mostró a un hombre grande, un hombre que aprendió de la prueba, que sabía cómo hacer la guerra, un hombre que no era rencoroso porque ayudó a su sobrino, aunque éste había fallado, un hombre organizado porque armó un ejército, un hombre que confiaba plenamente en Dios, un hombre justo y generoso con los demás. Aplicaciones para nosotros. ¿Cómo se aplica este tema a nuestra vida? Esto es lo importante. Todo es importante, pero aquí es donde usted se debe ir con esto, porque esto es lo que debemos buscar. Primero, son 4. Desinterés genuino. Nunca he conocido una persona grande que sea egoísta. No hay grandes egoístas. Un hombre que quiera ser grande, una mujer que quiera ser grande o servirle a otros, no puede ser egoísta. La gente desinteresada es equilibrada en todo.
no exprimen a los demás para obtener posesiones, no pasan el límite de las relaciones, escuchen, no manipulan, disciernen lo que necesitan para sí mismos y están dispuestos a dar a los demás porque conocen un valor muy importante y es el de recibir primero. Primero reciben de Dios, saben que no necesitan más porque con lo que Dios les da es ¿qué? Suficiente. Entonces son bendición para otros y no tienen intereses, ningún interés personal, solamente la gloria de Dios. Que esas personas conozcan ¿a quién? Al Señor. Segunda, la abnegación. Los grandes hombres de Dios poseían esa capacidad y las mujeres, abnegación, para sacrificar sus deseos, sus necesidades y su comodidad por los demás. Están dispuestos a dar un pasito más, a ir a hablar con alguien, a escuchar, a bendecir, a darse a una persona que necesita, a poder ser guía para otros. Esas personas pasan por alto los prejuicios, no permiten que eso les impida buscar el bien supremo del otro. Le explico esa frase: has fallado, hay que seguir ayudando aunque la persona haya fallado. Es un rebelde, dijo Moisés, y Dios dijo: deles agua. Dios no estaba de acuerdo con Moisés, porque él es bueno, porque su carácter es santo, el de nosotros no tanto. Esas personas pasan por alto los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Cuando ves que alguien repite y usted dice, ya le da lo encasilla a esa persona, dice: esa persona siempre es así. Hay que seguir ayudando, hay que pasar por alto esos prejuicios muchas veces. Sacrifica por otro a pesar de diferencias o fallas, incluso por encima de fracasos personales. Aunque yo haya fracasado, escuche, eso no quiere decir que el otro va a fracasar lo mismo que yo. Por eso un mal matrimonio no sirve para que alguien hable que el matrimonio no es una bendición. ¿Sí le explico? Usted no puede decir que el matrimonio es malo porque a usted le ha ido mal en el matrimonio. El matrimonio es ¿qué? Una bendición. No porque su matrimonio sea malo, entonces ahora ya no funciona. ¿Sí ve? Usted no puede decir que ha tenido una experiencia negativa con la iglesia o con alguna persona y juzgar que todo el mundo la va a tener o que todo el mundo es igual. ¿Se llaman qué? Prejuicios. Tercero, ausencia de avaricia. Primera de Ávaro 1:1 no existe ahí. Los grandes no encuentran motivación en la ganancia personal. La idea de acumular riquezas o tener para más para sí mismo no tiene sentido para una persona con carácter. Por eso no se deje engañar de la fama y del mundo y de Hollywood y todos los grandes millonarios de este mundo. Su carácter será probado en esta tierra. Si no pasan la prueba, irán al infierno con todas sus vivencias, porque sus riquezas nunca las podrán llevar. ¿Sí ve? ¿De qué sirvió tener tanto si su carácter nunca fue lo que Dios dijo que debía ser? Ellos ven el dinero, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, la iglesia debe ver el dinero así, escuche, como una herramienta hacia un propósito más grande, hacia algo mejor. Y último, la mansedumbre. Esto es una restricción de poder. El significado de mansedumbre es eso para los que no saben: dominio del poder. ¿Quién era poderoso? Jesús. Él se contenía para no matar a todos los fariseos, porque era manso. Su poder era tan fuerte, tan grande, su santidad, que él nunca decía: los puedo matar así. Ellos se creen, mejor dicho. Mansedumbre es dominio o poder, dominio del poder. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Es la capacidad de dominarse cuando somos influencia sobre todo y no dañar a otros con nuestras decisiones. Cada uno de ustedes como creyentes bendice su entorno con las decisiones que toma o genera dudas en cuanto al evangelio en ellos, en cuanto a sus familias, sus parientes, sus vecinos, sus amigos. Usted puede mostrarles a ellos
el evangelio con su vida o puede ser un tropiezo para que ellos conozcan de Dios. No hacen valer su rango imponiendo sus ideas. No discuta con nadie que está en el error. Hable la palabra, dígale lo que la Biblia dice. No trate de convencerlo porque está cometiendo un error terrible. Ore por esa persona, no imponga su idea. Es que usted es un hereje, no. No imponga sus ideas. Ame. Dan la libertad de cometer errores y luego enseñan a través del error. Las personas mansas. Jesús era manso. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Sí se acuerdan que él dijo eso? Él era manso y humilde. Estas 4 características se resumen en una sola palabra que tenía Abraham y que usted y yo necesitamos urgentemente. Se llama humildad. Para reconocer que no somos perfectos, para reconocer que somos pecadores, para reconocer que necesitamos a Dios más de lo que usted alcanza a entender con su mente finita. Hay más necesidad de Dios. Entonces la reunión de esas palabras nos regalan el significado de una palabra grandiosa que se llama humildad. Y tal vez por eso es tan difícil encontrar esas características en una persona, porque somos orgullosos y porque nos cuesta reconocer que los demás son valiosos, que alrededor suyo hay gente valiosa, que los demás necesitan un testimonio viviente de Cristo. Cristo no se les va a aparecer en el cuarto, iglesia. Dios le dio a la iglesia esa responsabilidad ¿de qué? De ser luz en medio de las tinieblas. Póngase sobre sus pies y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, Señor, por tu verdad. Nos unimos en oración, Señor, pidiéndote que seas tú santificando nuestra vida. Ayúdanos en nuestra lucha. Continuamos en esa batalla todos los días. Queremos caminar en pos de esa virtud con un carácter santo, con un carácter formado, pero reconocemos cuánto nos falta. Esta mañana, iglesia, que reconozcamos juntos como uno solo nuestra necesidad, lo que dijo Abraham y dijo Melquisedec, del Dios Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios. A Él podemos venir esta mañana y decirle: Señor, te necesitamos urgentemente en mi alma. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo, Señor. Mi alma te anhela, mi alma clama por ti cada día, Señor. Necesito conocerte. Señor, nuestra oración hoy es: revélate a nuestros corazones. Revélate en esta congregación de manera individual y de manera grupal, como lo hiciste con Abraham, como lo hiciste a través del ministerio de este hombre hace tantos años, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a, si es para Él, dáselo fuerte.